Tenemos el decreto 1013, que son las deducciones por contribuciones a educación de los empleados, que aquí tenemos que resaltar que este decreto finalmente sí, por fin nos reglamentaron este artículo 107 rayados del estatuto, que es el que me habla de esas deducciones que yo puedo tener como aceptadas finalmente en mi empresa cuando yo hago algunos pagos a programas de becas. Bueno, hay tres casos especiales, pero lo que quería explicarles a ustedes primero es que con la reforma de la ley de financiamiento, que fue la que tuvo su decaimiento, se introdujo estas deducciones especiales para, digamos, estos beneficios a empleados, eh, pero nunca salió, digamos, su decreto. Entonces, finalmente nos quedamos con esa deducción sin poderla aplicar por falta de reglamentación. Ahora la ley de crecimiento retoma y vuelve, trae a la vida jurídica esta deducción nuevamente y finalmente tenemos entonces este decreto que ya nos va a permitir empezar a materializar estas deducciones que sean aceptadas fiscalmente siempre que estén soportadas y tenemos tres. La primera son esos pagos a programas de becas de estudios totales o parciales y créditos condonables para educación, tanto para los empleados como los miembros de su grupo familiar. Y tengamos en cuenta que esto no se consideran pagos indirectos al trabajador. Por lo tanto, esto no va a ser ingreso para el empleado, pero sí va a ser una deducción para el empleador. Tenemos las inversiones en programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y o educación inicial, exclusivamente para los hijos de los empleados, y esto aplica para niños y niñas menores de 7 años. Y por otro lado también tenemos como un tercer aportes en inversiones a instituciones de educación básica, primaria, secundaria y media, educación técnica, tecnológica y educación superior que cumplan los requisitos pues establecidos por el Ministerio de Educación como tal, como este tipo de instituciones, y que estos aportes sean para beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se realiza la actividad productiva o comercial. También, como todos, nos trae unos definiciones y nos trae la definición de empleado o trabajador y lo tenemos para efectos de la aplicación de esta deducción como una persona natural con quien una persona jurídica pacta una actividad, labor o trabajo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ayer que lo revisábamos detenidamente hablábamos y decíamos, bueno, pero entonces una persona natural, que su empleador sea otra persona natural, ¿queda excluida? Porque solo me habla de persona jurídica. Y quedamos con el interrogante y al parecer si nos ceñimos a la literalidad de la norma, pues así parece ser. Se concreta en una obligación de hacer esta actividad de la persona que labora mediante un contrato laboral, tiene que haber un contrato laboral o relación legal o reglamentaria, que reciba una remuneración a cambio, exista una dependencia y subordinación a la persona jurídica. Tenemos que la definición de que, bueno, entonces, ¿quiénes son esos miembros del núcleo familiar a los que yo también le puedo aplicar estos beneficios? Entonces, el empleador, trabajador, su cónyuge o compañero permanente, sus hijos hasta los 25 años, y los empleados que no tienen cónyuge, pues sería él mismo, sus padres, esto es nuevo también, sus hermanos que dependan económicamente del trabajador, y aquí sí no tenemos límite de edad. Tenemos los programas de becas de estudio, que es un programa de beca. Entonces me dice que es el ofrecimiento en materia de educación que realicen las personas jurídicas a favor de sus empleados o de su núcleo familiar. Y tenemos que para estos programas tenemos la educación preescolar básica y media, que debe ser obviamente ofrecida por una entidad que sea reconocida por la Secretaría de Educación. En caso de que esto se realice en el exterior, pues también habrá debe haber un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación, reconociendo esa entidad al exterior como tal. Si es educación superior como un pregrado o un posgrado, pues también debe ser un programa que esté reconocido en el Ministerio de Educación. Si es en el exterior, debe estar ese programa convalidado en el Ministerio. Y la educación especial o educación para el trabajo y el desarrollo humano también debe ser una institución y un programa educativo que esté reconocida por la Secretaría de Educación. Tenemos también esos créditos condonables, que son aquellos otorgados por el empleador al empleado
o a su núcleo familiar, con el fin de cursar estudios en instituciones, programas reconocidos también por el ministerio o que si son en el exterior, pues también estén convalidados. El empleador y el trabajador establecerán los términos y condiciones para esa condición de esa condonación y no pueden someterse a términos de permanencia o reintegro de valores pagados por parte del empleado. Esto hay que tenerlo en cuenta, es algo nuevo que trajo el decreto, porque pues, los empleadores deben tener esto en cuenta cuando piensen en dar este tipo de créditos condonables. Son esas inversiones dirigidas a programas, esas inversiones dirigidas a programas en atención y estimulación del desarrollo integral o educación inicial, aquellas que son realizadas en propiedad, planta de equipos, software, o que su valor está determinado por el costo fiscal en los términos del estatuto tributario. ¿Qué son esas zonas de influencia? Son esas áreas o regiones donde la persona jurídica desarrolla su actividad productiva y comercial con relación a su domicilio principal, establecimientos de comercio, oficinas, sedes, etcétera, donde adquiere y venden los bienes y servicios para su actividad productora de renta al momento de realizar el aporte. Tenemos que estos programas de beca para estudios son esos pagos a esos programas totales o parciales y o créditos condenables para la educación, teniendo en cuenta que estos no se consideran como un factor ni de compensación o remuneración directa o indirecta para el empleado, no serán sujetos a permanencia mínima del empleado, es decir, esto no puede estar sometido a una condición de permanencia por parte del empleado, no puede exigírsele el reintegro al empleado en caso de que no se cumplan algunas condiciones tampoco. Esto también aplica para los miembros del núcleo familiar. Y el decreto además me trae unas condiciones y me dice que esto se debe tratar de programas educativos aprobados mediante acta por el órgano de dirección de la persona jurídica o quien haga sus veces, el cual garantice el conocimiento de este tipo de programas a la totalidad de todos los empleados de la compañía, básicamente. Que sea pagado directamente por el empleador a la entidad educativa a través del sistema financiero. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta al momento de hacer este tipo de cosas, porque por esta no cumplimiento de condición podría desconocerse la deducción. Programas educativos aprobados por el Ministerio de Educación, como ya lo vimos, todos deben estar avalados por el Ministerio. Esto incluye, estos pagos incluyen desde la matrícula o pensión, los textos de estudio, los software relacionados con los programas que deben cursar las personas, y pues que el acceso debe ser a todos los empleados y miembros del grupo familiar cuando corresponda en igualdad de condiciones. Tenemos estos pagos por concepto de inversiones que son dirigidos a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral o educación inicial. Estos son para niños o niñas de 7 años, como ya lo hemos dicho. Estos tampoco se consideran como pagos indirectos al trabajador. No puede exigirse el reintegro en caso de que no se cumplan las condiciones y no se llevará como deducción las inversiones sobre las cuales exista obligación legal para el empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que si dentro del paquete salarial o dentro de las contraprestaciones que yo le pago a mis empleados, yo tengo alguna obligación legal que esté asociada con algún tema similar a estos programas, pero hace parte de la contraprestación del empleado, pues estas no se van a ver como estas deducciones especiales, pues porque hacen parte de la obligación legal del empleador. Tengamos en cuenta que estas condiciones me dicen a mí que los prestadores de estos tipos de programas deben contar con la inscripción en el RUPEI, que es el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial, y deben tener licencia de funcionamiento certificado por el Ministerio de Educación. Deben contar con la autorización de los padres de familia, en la que acredite pues, que estos hijos menores de 7 años pueden hacer estos planes, que los servicios educativos operen en el año gravable respectivo donde se toma este beneficio. Los pagos deben ser a través del sistema financiero y debe ser aprobado por el órgano de dirección de la persona pues, jurídica que hace sus veces de empleador y que se debe garantizar el conocimiento y acceso de todos los empleados. ¿Qué de esos requisitos de los aportes para instituciones de educación básica primaria, la educación técnica
tecnológica de educación superior o los beneficios a comunidades y zonas de influencia. Estos aportes a estos tres grupos digamos, estos aportes que yo puedo hacer para tomar esta deducción, tienen los requisitos que dice que para los aportes en dinero el pago se debe realizar a través del sistema financiero. Eso ya lo tenemos claro que es para los tres. Tenemos que para los aportes de bienes los mismos deben ser valorados y entregados recibidos por el valor patrimonial de acuerdo a las normas tributarias a la fecha en que se realiza el aporte. No se lleva como deducción los aportes sobre los cuales exista obligación legal para el empleador. Tenemos que los mecanismos de control de la persona jurídica que opte por estas deducciones son, primero, que a nivel de la información exógena que yo voy a reportar, debo enviar a la DIAN esta información que se determina para el efecto, que los desembolsos a través del sistema financiero se deben hacer a través del sistema financiero, salvo que sean aportes en especie. La acreditación debe ser ante la DIAN, donde yo debo probar la vinculación de los empleados beneficiarios de estos aportes y que en efecto yo haga el pago de aportes y que me encuentre al día con la seguridad social y los aportes para fiscales de los empleados. Esta certificación anual o dentro de esos mecanismos de control, digamos que están en espera de la información exógena, me dice a mí que debe ser una certificación suscrita por el revisor fiscal o contador, donde conste la fecha, año grabable de la certificación, el concepto de la deducción, es decir, yo tengo que especificar cuál es el aporte de esas opciones que están en este artículo, el monto total del desembolso, debo tener la cuenta, indicar la cuenta bancaria, indicar los empleados beneficiarios con nombre, apellido y cédula, la entidad educativa a la que yo estoy haciendo, digamos, acreditando este beneficio. En caso de que se trate de temas de aportes a zonas de influencia, pues debo referenciar el domicilio de la persona jurídica, el establecimiento de comercio y demás para relacionarlo con esta zona de influencia y pues que tenga las firmas de contador o revisor fiscal según corresponda.